El Ministerio del Interior, a la fecha, en términos políticos y de gestión, ha colapsado. Y la policía debe pasar al control del Ministerio de Defensa, como es en Colombia, para generar un espacio de reconstrucción. No les gustan los policías, ¿eh? Pero aquí no es que yo me jalo los pelos o que me ofendo. O sea, aquí se tiene que arreglar las cosas. El señor Luis Herrera, que ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, y dicho sea de paso, uno de los participantes en la elaboración del bendito Plan Mariano Santos para enfrentar la crisis de la policía, que debería estar hace ya 4 años, ¿no? 4 años que debería estar en aplicación para terminar el 2030 en esta primera fase, pero en fin. Bienvenidos. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Pregunto yo. ¿Ah? Bueno, aquí en primer lugar lo discutimos mientras todavía se puede hacer uso de la libre expresión y comportarnos como ciudadanos libres, expresar nuestras frustraciones y tratar de esbozar alguna perspectiva y soluciones de lo que se puede lograr. Callados y con los brazos cruzados es bien complicado quedarse o estar permanentemente en el balcón o, lo que es peor aún, ¿no?, quedarse detrás de los beneficios que brinda el poder. En ese sentido, yo puedo expresar directamente y de la manera más objetiva que estamos frente a un gobierno totalmente desorganizado a nivel de colapso, enfrentando una guerra política entre el Ejecutivo, el Congreso, con el Ministerio Público, mientras el crimen transnacional avanza día a día. Y culmino con esto. Mientras no se solucione la guerra que existe, la guerra política entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo con el Congreso, el crimen va a seguir avanzando, ¿no? Con la tragedia de poder prolongarlo al ritmo del calendario electoral. Vamos a tener un proceso electoral, si no se soluciona esto, en medio de una guerra política entre los poderes del Estado y con el financiamiento de grupos criminales de la campaña política, y las muertes van a ser cotidianas como nunca en nuestra historia. ¿Y cuál es tu opinión, Luis, sobre esto? Creo que hay que señalar concretamente a los responsables de esto. En primer lugar, el Congreso de la República. Aquí hay un silencio hipócrita, atroz, de parte del Congreso, que ayer ha sacado una serie de comunicados pidiendo la renuncia del Ministerio del Interior, pero que ha hecho en los últimos meses y años. O sea, realmente aquí el Congreso tiene una altísima responsabilidad y no se da cuenta de que políticamente esto le va a pasar una factura muy alta. En segundo lugar, al interior del propio gobierno, creo que lo que acabamos de ver muestra una desconexión pues absoluta con la realidad, ¿no? La presidenta cantando en un momento en el cual todos estamos consternados, y el pésame a la familia del señor Flores y a la de tantos que vienen siendo muertos día a día, ¿no? El tema del crimen ya está desbordado, y el gran tema es que no queremos aceptar que está tan desbordado que no somos capaces de medir cuál es la cifra negra del delito que ya viene siendo aceptado por la ciudadanía. Entonces, aquí de lo que no se denuncia, porque tiene miedo que si denuncia se va a enterar el delincuente, el extorsionador, y te va a reventar más de lo que ya está. Así es. Entonces, el gran problema en este momento es, por un lado, político, ¿no? Esta especie de negación que hay en el Congreso de resolver el tema, y en segundo lugar, del propio gobierno, la incapacidad de mirar hacia adentro y de poder realmente decir, vamos a hacer en este poco periodo de tiempo que nos queda realmente gestión de gobierno y no dedicarnos a la defensa de causa propia, que es lo que está pasando, ¿no? El tema es que ya esto es como una historia que se repite constantemente, ¿no? Porque ahora empieza el año escolar, 450 colegios que cierran, gente que se está yendo a la virtualidad porque no puede ir a clases virtuales, ¿no es cierto? Por el miedo. Y el anuncio es, vamos a hacer un plan, vamos a coordinar, vamos. Escúchame, si ya empezaron las clases, ¿cómo que vamos a poner a un militar o un policía en la puerta de cada colegio? O sea, ¿pero cuál es el plan? Es que no hay. No hay plan. Y esto que me han dicho el fin de semana, que se están yendo a El Salvador para hacer el número, de tomarse la foto con Bukele, para tratar de copiar el sistema de penales de Bukele como si eso fuera una solución, cuando tampoco es parte de un plan. No quiero decir que no se necesiten penales donde no esté pasando lo que está pasando ahora, que son hoteles 5 estrellas desde los que se dirige el delito, ¿no? Sí, y en definitiva, no hay un plan, no hay una estrategia, no hay una discusión seria. Por ejemplo, se anuncia que se va
a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo cual es una reunión de alcaldes. Este no es un problema de alcaldes. Este es un problema político y es un problema de seguridad nacional porque el crimen ha desbordado las capacidades del Estado peruano. En términos de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, está desbordado. No es un problema de seguridad ciudadana, ni siquiera de orden público. La policía ha sido desbordada en el control del orden interno. Por eso están declarando en estado de emergencia. Están declarando en estado de emergencia porque la policía no puede. ¿Por qué? No porque la policía no sabe hacer su trabajo. No, sí, la policía puede perseguir ladrones y investigar criminales, pero este fenómeno es superior a la misión de la policía. Los efectos son contundentes en los ámbitos político, económico, social y de seguridad. Es un problema de seguridad nacional y los políticos se mueren de miedo de convocar al Consejo de Seguridad Nacional porque ahí se firman responsabilidades políticas y jurídicas y no lo están asumiendo. Pero uno de los temas que ha estado ya en el que ya hasta Fuerza Popular está diciendo que Santibáñez se tiene que ir, ¿no es cierto? Y la pregunta es si eso va a ser resolver el problema. O sea, no quiero decir que no se tiene que ir. Yo creo que se tiene que ir. Yo se lo he dicho sentado acá. Yo he hablado con él porque lo conozco hace años, porque su viejo me lo conectó cuando empezó a defender policías. Yo lo entrevistaba, lo conozco hace años. Tengo la confianza para decirle, Juan José, tienes que renunciar. No estás calificado para esto. Tal vez seas muy buen abogado, pero para esto, en vez de ayudar, estás haciendo daño. Pues no escuchan, ¿no? Entonces, pero yo creo que sale él, que es lo que tendría que ocurrir, pero si su salida no va de la mano con otras medidas, con dotarnos de un plan, de una estrategia, no resolvemos nada, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, plan. ¿Cuál es el plan? Situaciones de excepción requieren normas de excepción, ¿no? Primero, ya lo hemos dicho en este medio, hay 4 grandes cosas que hay que ver. La reforma de la policía, la reforma del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público y el tema de la Corte Interamericana. O sea, el tema es multidimensional, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que, y esa era la responsabilidad del Congreso de la República con el comunicado que ha sacado, vamos a hacer un pleno y vamos a ver el tema de penas del Código Penal. ¿Eso resuelve? No resuelve nada. Mire, normas de excepción, ¿qué significa? Tiene que haber disposiciones que regulen aspectos de lo que es investigación, detención, juzgamiento, sentencia y encarcelamiento de todo lo que es las organizaciones criminales. Estudios que estamos realizando nos permiten dimensionar que aproximadamente estamos hablando de 540.000 personas que están directamente involucradas con bandas delictivas. O sea, de gente que ya está viviendo ya, es decir, el delito pasó a ser una fuente de empleo, ¿no? Correcto, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar? Tenemos cárceles para 45.000 personas y tenemos en este momento 100.000 presas. El tema de los penales lo dijeron hace 2 años, en el primer discurso del 28 de julio de la presidenta Boluarte. Todavía no están hecho ningún expediente técnico. Entonces, ir donde Bukele no tenemos nada que aprender. O sea, nosotros le enseñamos en Latinoamérica cómo se combate el terrorismo y la delincuencia. Yo he conversado con gente de Bukele en un Zoom y se les pregunta internacional, ¿y cómo ustedes, de dónde sacaron la idea? Y dijeron, de nosotros. Miramos a Perú. O sea, lo que inventó Bukele es una adaptación ¿Cómo de lo que se hicieron hizo para acá. derrotar a Sendero Luminoso que les Y lo estaba adaptó. mordiendo medio país, literalmente, en un momento? Exacto. En los 90, lo conversábamos con el coronel Lindo, hubieron 2 grandes ejes que significaron la derrota del terrorismo. La acción militar, policial y la justicia militar. O sea, hoy día trasplantar ese tema implica la operatividad policial militar y una justicia, ¿no?, que realmente responda. El tema es la inmediatez a la respuesta al delito. Cuando no hay inmediatez en la respuesta al delito... Claro, pero por ejemplo, cuando Javier Arévalo ha estado sentado acá, desde que creo que fue la primera entrevista que dio cuando juramentó como presidente de la Corte Suprema. Y ya dejó de ser presidente de la Corte Suprema. Pero la primera cosa que dijo es cada uno... Primero que tenemos que actuar frente a esta situación todos juntos. Número 1. O sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario y, por supuesto, Policía Nacional y los municipios con los serenos y hasta las empresas privadas. Todo el mundo tiene que aportar acá. Exitosa. Pero ¿qué cosa hay que hacer? Para empezar, los juzgados de flagrancia. Eso es lo primero. Concentrar en un espacio y rápidamente resolver y sacar sentencias.
Bueno, Sí. hasta ahora, Pero eso tiene una explicación. Hasta ahora estás Sí. esperando. Hay un... No hay la ley, porque tenía Ya. que haber una ley. No hay recursos. ¿no? Nicolás, eso tiene una explicación. ¿Por qué no funciona? Porque hay buenas intenciones, todo, ¿no? Y conversamos con Luis bastante sobre ello y Luis la tiene bien clara, ¿no? El plan Alipio Ponce es un plan muy bien estructurado, pero en las condiciones normales. Estamos en un estado desorganizado. O sea, nada del buenismo que se quiere con lógica aplicar va a dar resultado. ¿Por qué? Porque todo el sistema de autoridad del Estado se ha desconfigurado y se ha perdido el principio de autoridad. Se necesita un periodo de ajuste. Te lo he dicho acá y lo repito. Y esto está estudiado. Miren, las Fuerzas Armadas están haciendo sus planes, policías jóvenes también. Aquí se necesitan, por la magnitud del problema rebasado, detenciones masivas, agravamiento de penas simultáneo. Pero si Ya, ya son, mira, pero la pena mira, ya son... mira, va. Ojalá se Ya. aplicara la pena que existe. Detenciones masivas, agravamiento de penas, jueces sin rostro, juicios sumarios y cárceles temporales tipo prisionero de guerra como medida de excepción constitucional por un periodo de 6 a 9 meses. En ese espacio se hace todo lo que Luis está manifestando, porque se hizo un espacio de tranquilidad a la población para que por lo menos los niños Claro, puedan pero- ir pero en El tranquilos al Salvador, colegio pero por y ejemplo, el claro, gobierno en El pueda Salvador tú instrumentar podías- soluciones en El Salvador rápidas. tú podías hacer el tema de las detenciones masivas porque las propias pandillas te lo hacían fácil. Sí, acá es más complicado. Así como hay los stickers en El Salvador. Yo he seguido desde muchos años lo de Salvador porque hay una guerra civil larguísima y que era, bueno, no sé si es apropiada la palabra, era fascinante la historia de lo que estaba pasando en terrible, El Salvador. claro. Un país tan chiquito, en una guerra tan larga, tan Exitosa. sangrienta. Era un país, dicho sea de paso, Bukele fue electo alcalde en las filas del Frente Farabundo Partido de Liberación Nacional. Es decir, Era una guerra digamos, civil. el MRTA que fue admitido para hacer política en el momento que se fundó la paz. De ahí ese es el origen político. Él rompe cuando se da cuenta de que el Frente Farabundo Martí con todo el barniz de izquierda era igual que todos los demás, Exacto. ineficiente, corrupto y Ahí hace hay su un propio detalle. movimiento. ¿no? Ahí hay un detalle. Como dicen, en El Salvador, el código de barras es el tatuaje. El tatuaje, Ya. por supuesto. Aquí, ¿cuál es la unidad, vamos a decir, la unidad de negocio del delito? El arma, con la que te causa daño. ¿Para qué son los estados de emergencia realmente? Para que se reduce la valla de determinados derechos, como por ejemplo la inviolabilidad de domicilio, para que la fuerza pueda ingresar. Cuando se declara un estado de emergencia, el Ministerio de Defensa saca una resolución y da los lineamientos operacionales de la fuerza en función a lo que manda la policía. ¿Cuáles son los lineamientos operacionales de la fuerza? Custodia de los activos críticos nacionales, es decir, poner a la fuerza custodiando las puestas del metropolitano, del metro, ministerio. No es salir a operar para poder hacer rastrillaje, como señala con el liendo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que son ineficientes pues, los estados de emergencia, pues, porque sacamos a la fuerza Para la foto. para poder vivienda. Por ejemplo, se acaba de decir que hay 3.000 efectivos para el tema del plan educativo. 3.500 que van a poner en los colegios. ¿Cuántos efectivos tiene la séptima región Lima? 7.000, 7.200. Lo que no se dice es que en los últimos 2 meses han venido 500 hombres traídos de provincias para aumentar la cantidad de efectivos porque está desbordado. Imagínense. ¿Cuántos de Franco? Nada más. Claro, ¿cuántos de Franco? Entonces tenemos casi el 50%. No, por eso, pero dicen tonterías, Luis. Por eso quiero cerrar O sea, una que cosa. parten incluso de un desconocimiento Así es. Pero quiero de los cerrar- recursos con los que cuentan. quiero cerrar esto. Exitosa. ¿Por qué y dónde se nota el desconocimiento y que no no están en el tema o no les interesa estar en el tema? Al no convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, lo que están haciendo es evitar la responsabilidad de poner su firma en el acta Exacto. diciendo cuál es la estrategia. Y ahí firma el presidente del Poder Judicial, ahí firma el ministro de Defensa, ahí firma el ministro de Salud. Presidente del Congreso también Presidente tiene del que firmar. Congreso, se invita al Ministro de fiscal. Economía. Porque el tema de fragancia, yo les cuento una experiencia. Se inauguró un local de fragancia aquí por el lado del Poder Judicial del Palacio de Gobierno. Ya, todos tienen que enviar su personal. La policía, ¿a quién envió? Envió al personal que tenía depositado en la Oficina de Recursos Humanos en tránsito porque todavía no resolvían su situación en el servicio.
El Ministerio Público Desconocido no asiste plenamente al Bueno, tema de flagrancia. yo lo he preguntado, ¿no? ¿No? Y han dicho que el problema, se lo pregunté a Jorge Chávez Cotrín en algún momento, ¿no? Y él decía, tenemos un problema grave de personal y de recursos, no nos dan Pero las manos. eso no es cierto. Lo que pasa, si hacemos un análisis desde el punto de vista presupuestal, la entidad que ha crecido prácticamente 10 veces en el presupuesto en los últimos 20 años es el Ministerio Público. Porque tiene fiscales, tiene laboratorios, cosa que debería entender la policía. Entonces, ¿qué es lo que ha traducido? Ha traducido el achatamiento de la investigación criminal y la aparición de un nuevo poder. Yo creo que, es decir, una de las cosas claras es que Santibáñez se tiene que ir. Eso ya a estas alturas debería estar fuera de discusión. Pero el problema es qué es lo que vamos a hacer en términos de planes. Quisiera que vayamos sacando conclusiones. O sea, ¿qué hay que hacer para enfrentar esta situación? Paso por paso. Bueno, en primer lugar, es un problema de configuración política. O sea, necesariamente tiene que arreglarse la dimensión política. Coincido con Luis, el problema está en el Congreso porque el Ejecutivo es inoperativo. O sea, el Congreso va a tener que definir las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, que está entrampado también en... A ver, lo que más favorece a la Presidenta o al Ministro del Interior son acusaciones pequeñas que van sumando, pero no hay algo concreto, no hay algo contundente. Mientras no exista una acusación contundente del nivel necesario para enjuiciar a una Presidenta, a un Ministro del Interior, entonces eso es favorable a la inestabilidad. Es un hecho concreto. Entonces, y se genera un conflicto. Pero yo no sé si estás quitándole octanaje a lo que está pasando. No, es no decir, estoy quitando octanaje. En cualquier otra circunstancia, por mucho menos presidentes han sido vacados en el Perú. Es correcto. Entonces, el problema está en el Congreso. El Congreso tiene el problema para regular las relaciones políticas y para generar las condiciones mínimas de una respuesta eficaz frente a la inseguridad. Son dos problemas nacionales simultáneos que si no se abordan de inmediato van a desbordar la legitimidad política y el avance del crimen. Luis, pero ¿por dónde empezamos? O sea, se tiene que ir Santibáñez y ahí viene la pregunta, ¿por quién lo reemplazamos? En un contexto donde las decisiones se toman no en función de quién es el mejor para el cargo, sino quién protege a la presidenta desde el Ministerio del Interior, desde la policía, de las investigaciones y de todos los problemas que tiene encima, ¿no? Tiene que salir el ministro, efectivamente. ¿Por qué? Porque los resultados del sector no lo acompañan absolutamente para nada. Tiene que haber dos características del nuevo ministro. Gestor y tiene que tener decisión política para tomar la acción que se tiene que tomar. ¿Cuáles son las acciones que se tienen que tomar? En primer lugar, es más, ese mismo día, el que asuma, el nuevo ministro, tiene que salir en un mensaje a la nación a transparentar la situación. O sea, acá no podemos seguir diciendo de que los indicadores van bien cuando realmente la situación... No, como lo hicieron. A mí una de las cosas que más me impactó de la presentación del plan Mariano Santo, más que las soluciones que proponían que eran importantes, eran los números. El sinceramiento de la realidad de la policía era una cosa que da vergüenza. La mitad de las instalaciones no servían para nada, el armamento tenía no sé cuántos años, o sea, todo era una desgracia. La desprofesionalización. Así es, el diagnóstico es claro. En tercer lugar, o sea, hay que hacer la propuesta dentro de los primeros 72 horas al Congreso del nuevo marco legal de excepción que regule, como digo, desde la investigación hasta la prisión y fundamentalmente modifique lo que son los aspectos operacionales, ¿no? Es decir, que tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional no tenga estos corsés de los manuales de operaciones que hoy día lo que dice que la fuerza para salir a operar primero tiene, paso 1, disparar al aire. Paso 2, disparar al pie. Paso 3, si soy rebasado, recién enfrentar. Eso que pasa en 4 segundos y que solamente está escrito en el manual. Si no va preso, si no cumple ese proceso. Eso pasa en un segundo. Pero escúchame, la presidenta, delante de niños, porque la verdad es que hay que tener bien poco criterio, ¿no? Y ahí tiene responsabilidad, no sé. Pero hay que saber quiénes tienen responsabilidad que haya ocurrido algo así. Pero está proponiendo pena de muerte, ¿no? Para los sicarios y los extorsionadores.
¿Eso va a resolver el problema? ¿Eso lo ha resuelto realmente en algún lado? O sea, Bukele está fusilando gente cada 48 horas, que es donde ha funcionado, digamos, el control de la seguridad en el país que está más desbordado del mundo. Ahí tienes una evidencia de cómo funciona el asesoramiento de la presidencia para soltar eso, ¿no? Un canto frívolo y una propuesta aterradora frente a niños. En el mismo discurso. En el mismo discurso y inaugurando las clases. Esa es la fotografía del nivel del Ejecutivo. Siendo más audaces, va a ser indispensable un gobierno de transición. Apenas se produzca la convocatoria de elecciones, va a ser indispensable por seguridad nacional tener un gobierno de transición. Mira, mi mujer me dice que tengo que dejar de hablar más a los invitados, pero acabas de darme pie y no puedo contenerme. ¿Ya? O sea, yo creo que esto no tiene arreglo con Dina Boluarte presidente. Y hay que hablar claramente de este asunto y tenemos que buscar una salida inteligente y razonable para lo que estamos viviendo. Yo creo que lo que tendría que ocurrir es que la señora convoque elecciones en 3 semanas, ¿no? Un mes tiene que convocar elecciones. Ese día, esa tarde, al día siguiente, la señora es vacada. Y el Congreso tiene que elegir el reemplazo de la señora. Y la elección tiene que ser hecha con la... Yo no sé si es posible exigirle eso al Congreso, pero habrá que hacer el esfuerzo. Pero tiene que elegirse una persona que sea capaz de constituir en el Perú un gobierno de transición que nos garantice elecciones transparentes y sin interferencia, cero corrupción y que se pare todo este desmadre que hay en este momento porque están saqueando el Perú. Y en tercer lugar, un gobierno que sea de encuentro nacional porque este país está partido en 2 y ya no damos más con esa división. Y la división está extendiéndose allá a niveles interinstitucionales. No damos más. No hay otra solución que ser capaz de que alguien, que no sé quién es y que hay que ponernos a discutir desde ahora quién podría ser, se haga cargo de este gobierno de transición, se haga un gabinete de transición, pero un gabinete técnico, de gente calificada, que no nos importe un comino por quién votó el 2021, sino si es capaz o no de enfrentar esta situación. Nada más. Y entramos en otra etapa y la confianza... Los inversionistas internacionales van a celebrar que la señora se vaya porque va a dar tranquilidad. La población va a sentirse reconfortada porque va a sentir que por lo menos hay un mínimo de sensatez del manejo del Estado. Yo no encuentro otra salida razonable. Hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay mucha expectativa, hay mucho deseo de que pasen estas cosas, pero vamos a ver el plano procedimental, ¿no? En primer lugar, si la presidenta realmente quisiera ver el tema de la pena de muerte, en vez de decir que lo está pensando, ya estaría presentando ante el Congreso de la República, iniciando los trámites para salir del tema de la Corte Interamericana y el tema de los derechos humanos, porque el principal derecho humano que hay que defender es la vida, pero la vida de los ciudadanos honrados, pues, ¿no? Claro. Que hay de todo. Entonces, ese es punto 1. Punto 2, hay que ver las causales para el tema de vacancia. En diciembre del 2022 justamente publicamos un artículo en la revista del Congreso de la posibilidad de que el Congreso sí lleve adelante la autorización de la denuncia, el trámite de las denuncias penales hechas por la Fiscalía de la Nación, porque ¿qué sucede? La regla de oro en la Constitución es que la Constitución no puede amparar la impunidad. O sea, no podemos decir, vamos a esperar hasta el 28 de julio para recién iniciar juzgamiento. No, señor. Si ya hay, como se señaló, un caso sólido, un caso con medios probatorios, y eso tiene que caminar. Porque, o sea, desde el punto de vista formal en este momento, según el artículo 117 de la Constitución, prácticamente no podría sacar al presidente, ¿no? Bueno, pero sí lo puede hacer. Pero si tú tienes los votos y consideras que el presidente no califica moralmente, se acabó la historia y para afuera. Y yo creo que Dina Boluarte acumula cada semana una nueva raya al tigre. Un punto ¿no es cierto? En contra de ella, ¿no? Sí. Hay un argumento que tú mencionaste que, y es cierto, no se saca Dina porque entran los caviares. O sea, si se mantiene esa lógica, ¿no? Es la excusa perfecta para la impunidad y para la incompetencia. Hay que pasar esa etapa a la política real. Hay que hacer política real. Acá hay 2 eventos trascendentales para la República, que son las elecciones y la seguridad inmediata. Y este gobierno demuestra con creces que no tiene la capacidad para administrarlo. No me imagino
cómo puede llegar el Perú al 28 de julio de 2026 empeorando las cosas como están. Eso es algo trágico para el país, es una realidad que debe ser analizada. Por eso yo creo que debemos tener la madurez y la serenidad para que ocurra. Y yo me voy a pelear por esto. A mí me echan la culpa que yo presidente. Eso es de estupideces, ¿no es cierto? O sea, yo simplemente le doy el espacio a todos, ya que otros lo tomen o no lo tomen es su problema, ¿no? Pero yo sí me quiero comprar este pleito. O sea, yo creo que debe haber un gobierno de transición, que hay que elegir bien en el Congreso a una persona que sea capaz de ponerse por encima de lo que ha sido la política de estos años, que se forme un gabinete de transición formado en base a gente técnica sin importar temas de si eres caviar, si eres de la derecha. No me importa un comino si eres de lo que sea, lo que me importa es que sirvas. Entonces, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo creo que Morán sería un buen ministro de Economía. Morán no quiere, porque está harto de que lo ataquen y de que lo persigan. O sea, Morán es casi un policía químicamente puro de los que yo he conocido, ¿no? De interior, sir. Economía. No, de interior, dije economía. Cuestionable. O yo me imagino, si tú quieres también. Hacer algo... Sí, sí. Muy cuestionable también. Sí, pero te pones a discutir de qué lo cuestionan y derriten los argumentos. Es pura política. Pero ya, olvídate, Morán, en este momento. Digo, si quieres promover el turismo, yo pienso es Stossel, la gente que ha sido capaz de construir casi desde nada tremendas cadenas hoteleras en el Perú. Esa gente necesitamos haciéndose cargo del turismo. Y así ir avanzando, y en la agricultura, es decir, no sé, yo creo que debemos ser capaces de esa mirada más allá de lo que es el charco en el que nos estamos revolcando La hoy. cosa más complicada, Nicolás, no se va a poder lograr un gobierno de transición que lleve el Perú al desarrollo. Simplemente que garantice elecciones limpias y transparentes y que disminuya los efectos de la criminalidad. Eso es lo mínimo. Esa es la mitad, pero la otra mitad... No lo va a poder hacer. No, pero hay cosas que sí puedes avanzar en ese proceso. Puedes poner orden, puedes usar de manera razonable tus recursos. Lo que se planteaba en el plan Mariano Santos, es decir, articular lo que tienes con realismo para hacer lo que efectivamente puedes hacer si cada uno pone de su lado. Pero no se puede hacer un gobierno tipo Sagasti 2.0 tampoco. O sea, es otra realidad, es más compleja. Por supuesto que es más compleja, pero sí, ese es el tamaño del reto. Pero hay otras cosas que son urgentes de hacerse. Es decir, sobre el puerto de Chancay es urgente. Es un problema geopolítico estratégico. Hay que hacer la zona económica especial, hay que empoderarnos con lo del puerto de Chancay. Hay que hacerlo de la agricultura de exportación, cuyo objetivo tiene que ser promover a la pequeña y a la mediana agricultura. Pero eso no lo puede hacer un gobierno de transición. Es imposible. Pero es que sí puedes empezar el proceso. Lo que no puedes hacer es estar pasmados un año más. No, lo que pasa es que va a empezar por el aspecto de seguridad. Exacto. O sea, el tema del año es el tema de seguridad. Porque si el tema de seguridad no se controla, nada de lo que se dice alrededor... Ya, señora, viene a cuadrarme. Nada de lo que se dice alrededor funciona. Pero es que esta es la discusión que hay que tener. Por eso, Nicolás, siempre he considerado, el Ministerio del Interior no es... el perfil del ministro no es la de un oficial general de la policía. Porque ve el tema desde el punto de vista policial. El tema que se necesita en el Ministerio del Interior es un tema de gestión. O sea, el Mariano Santos, por ejemplo. El Mariano Santos es un tema de gestión. Yo voy a ser audaz un poco con lo que menciona Luis, y conoce muy bien el tema Mariano Santos, pero siendo audaz yo podría decir que el Ministerio del Interior a la fecha, en términos políticos y de gestión, ha colapsado. Y la policía debe pasar al control del Ministerio de Defensa, como es en Colombia, para generar un espacio de reconstrucción. No les gustan los policías, ¿eh? Pero aquí no es que yo me jalo los pelos o que me ofendo. O sea, aquí se tiene que arreglar las cosas. Disciplina, corrupción, infiltración al crimen, falla en gestión institucional, es la marca del Ministerio del Interior.